Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, que fascina y divide a muchos, los sueños. Desde la antigüedad la gente ha buscado significado en ellos y la Biblia misma está llena de sueños que cambiaron la historia. Mm, Pensemos en José en Egipto o en el otro José, el padre de Jesús, pero la pregunta que nos obliga a hacer el texto de hoy es, ¿ese, digamos, teléfono directo con Dios sigue activo o ya colgó? Dicho de otro modo, desde una perspectiva bíblica, ¿siguen siendo los sueños un medio válido de comunicación divina hoy o fue un método que cesó con la revelación definitiva que ya tenemos en las Escrituras? Mi postura será que la era de la comunicación divina a través de sueños ha sido pues mayormente superada por la suficiencia y la finalidad de la Biblia. Y mi perspectiva, en cambio, es que si bien la Escritura es la autoridad suprema, claro, única e infalible, la Biblia no cierra la puerta a que Dios, en su soberanía, pueda usar un sueño. Sostendré que siguen siendo un medio posible, aunque ciertamente excepcional, siempre y cuando lo sometamos a un discernimiento bíblico implacable. Mira, mi punto de partida es el principio de la suficiencia de la Escritura. Estoy convencida de que la revelación definitiva y normativa de Dios para nosotros está completa. Y el texto de Hebreos 1, versículos 1 y 2 es para mí el pilar de este argumento. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La frase clave es por el Hijo. Esto no es simplemente un método más en la lista, es la culminación, es el punto final. La venida de Cristo y la finalización del canon bíblico marcan un cambio de era. Y no solo eso, la Biblia misma nos llama a ser profundamente escépticos. Jeremías 23 arremete contra los profetas que anuncian sus propios sueños como si fueran palabra de Dios, acusándolos de profetizar el engaño de su corazón. Eclesiastés 5:7 es aún más tajante, ¿no? Conectando la multitud de sueños directamente con las vanidades. Así que para mí, el estándar bíblico no es la expectativa, sino la desconfianza. Buscar guía autoritativa en los sueños hoy es, en la práctica, socavar la suficiencia de la palabra de Dios, esa que, según 2 de Timoteo 3:16, nos hace perfectas y enteramente preparadas para toda buena obra. Entiendo perfectamente la centralidad de Hebreos 1, de verdad, pero lo veo desde un ángulo un poco distinto. Mi tesis es que, a ver, en ninguna parte de la Biblia encontramos una declaración que diga, a partir de ahora ya no usaré sueños. Lo que sí encontramos, y con mucha insistencia, es un método para evaluar las experiencias espirituales. Descartar de plano todos los sueños es ir más allá de lo que enseña la Escritura, y en cierto modo es ponerle límites a la soberanía de Dios. Los ejemplos bíblicos son innegables y no podemos simplemente archivarlos como historia antigua. Dios usó sueños con José, en Génesis, con reyes paganos como Faraón y Nabucodonosor, y de forma crucial para este debate, con José, el esposo de María, ya en el Nuevo Testamento. Él recibió instrucciones divinas directas a través de sueños en momentos clave. Los mandatos como examinadlo todo, retened lo bueno, en Primera de Tesalonicenses, o probad los espíritus, en Primera de Juan, presuponen que puede haber algo bueno que retener, ¿no? O a un espíritu que sea de Dios. Si toda experiencia de este tipo fuera falsa, el mandato sería recházalo todo. Las advertencias de Jeremías son vitales, pero apuntan al abuso, a la mentira, al corazón humano que inventa mensajes, no condenan el canal en sí mismo. La supremacía de la Escritura no anula la posibilidad de que Dios guíe o aliente a través de un sueño. Siempre, y esto es clave, siempre que ese sueño se someta y se alinee perfectamente con su palabra, sin jamás añadir o contradecir la doctrina. Pero volvamos a Hebreos 1, porque creo que ahí está el nudo del asunto. Cuando dices que no se declara el cese de los sueños, yo diría que Hebreos 1 lo implica fuertemente. La frase «nos ha hablado por el Hijo» marca un punto final en la revelación doctrinal y autoritativa. Es la palabra final. Ajá. Buscar guía en sueños hoy, esperando que tengan un peso similar al de los sueños de los patriarcas, crea una competencia peligrosa con la suficiencia de Cristo y su palabra. Es como tener la edición definitiva y completa de una enciclopedia y seguir buscando respuestas en los borradores preliminares.
Los sueños de José en Mateo que mencionas no son un modelo para la vida cristiana cotidiana. Ocurrieron en un periodo de transición absolutamente único, fundacional, ligado a la encarnación. Eran parte de esa revelación culminante en el Hijo, no un patrón continuo para la Iglesia de los siguientes 2000 años. Espera un momento. Creo que ahí estás llevando Hebreos 1 un poco más allá de su intención. El texto habla de la superioridad y la finalidad de la revelación en Cristo, no de la eliminación de cualquier otra forma de guía. ¿No ves la diferencia? Una cosa es la doctrina fundamental y otra, el cuidado pastoral y providencial de Dios en el día a día. Debemos distinguir entre revelación doctrinal, que está cerrada, y guía providencial que continúa. Cuando el ángel le dice a José en un sueño, huye a Egipto, no está añadiendo un nuevo capítulo a la epístola a los romanos. No, claro que no. Le está dando una instrucción específica para proteger la vida del Mesías. Pensemos en hoy. Si un misionero en una zona de conflicto sueña vívidamente que debe evitar una ruta específica al día siguiente y luego se entera de que hubo una emboscada en ese camino, ¿eso es nueva doctrina? No, es guía providencial. Dios no está añadiendo un nuevo versículo a la Biblia, está soberanamente protegiendo a su siervo. La Escritura no prohíbe eso. Argumentar que Dios ya no puede hacer eso es limitar su forma de obrar en el mundo. Acepto la distinción en teoría, pero en la práctica es una línea muy borrosa y peligrosa. Si empezamos a aceptar la guía providencial a través de sueños, ¿dónde paramos? Esto nos lleva directamente a la advertencia de Jeremías 23, que creo que subestimas. El versículo 28 establece una dicotomía brutal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Fíjate en la analogía. No dice qué tiene que ver el agua con el vino, que serían cosas de distinto valor, pero ambas con algún valor. Dice paja y trigo. La palabra de Dios es el trigo, sustancioso, vital, nutritivo. El sueño es la paja, ligera, inútil, sin valor, algo que se quema o se lo lleva el viento. Esta analogía no solo advierte contra los falsos profetas, sugiere una inferioridad inherente, una falta de fiabilidad en el medio mismo. Es un lenguaje increíblemente despectivo. Es un lenguaje fuerte, sin duda, pero el contexto lo es todo. Jeremías está en medio de una batalla campal contra profetas que profetizan mentira y el engaño de su corazón. El problema central no es el vehículo, el sueño, sino el mensaje falso y la fuente corrupta, que es el corazón humano. La distinción entre paja y trigo busca diferenciar la palabra humana llena de vanidad de la palabra divina, que es pura verdad. No importa el canal. Si un profeta habla de parte de su propia imaginación, es paja. Si, hipotéticamente, un sueño proviniera de Dios y transmitiera una verdad que se alinea perfectamente con la Escritura, ¿no sería eso en el contexto de la analogía trigo? La analogía no descalifica el medio en abstracto, descalifica el mensaje y la fuente fraudulenta. El pecado de los falsos profetas no era soñar, era mentir en el nombre de Dios, atribuyéndole sus propias fantasías. Pero incluso si aceptamos que el foco está en el falso mensaje, la analogía que el propio Dios elige, paja versus trigo, sigue siendo increíblemente despectiva hacia el medio en sí. No lo compara con un recipiente de menor calidad, sino con algo inútil que se desecha. Esto me lleva a pensar que para el creyente hoy, la postura por defecto debe ser la de considerar los sueños como paja, hasta que se demuestre lo contrario, de forma abrumadora, lo cual es casi imposible. Así que para la persona que nos escucha y tiene un sueño vivido esta noche, el punto de partida bíblico no debería ser ¿qué me está diciendo Dios?, sino más bien ¿qué revela este sueño sobre mi propio corazón, mis ansiedades o incluso lo que cené anoche? La carga de la prueba recae sobre lo sobrenatural, no sobre lo natural. Estoy de acuerdo en que la carga de la prueba es alta, pero tu conclusión me parece que va un paso más allá de la analogía. La fuerza de la imagen paja-trigo está en el contraste absoluto. Es para que el pueblo de Israel no tuviera duda en distinguir la palabra de Dios del parloteo humano.
Un sueño que es producto de la ansiedad o la indigestión es evidentemente paja, pero si Dios decidiera usar un sueño para aplicar una verdad de su palabra al corazón de una persona de manera poderosa o para advertirla, ese contenido ya no es paja. El contenido, si es de Dios, es trigo. La analogía nos obliga a hacer una evaluación rigurosa del contenido, no a descartar el contenedor de antemano. Y eso nos lleva al espinoso asunto del discernimiento. Exacto. Y es aquí donde creo que el argumento a favor de los sueños se vuelve más débil y, pues, peligroso en la práctica. El mandato de Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, debe aplicarse con un escepticismo riguroso y teológicamente informado. El punto de partida, como bien indica el material de referencia, es que la inmensa mayoría de los sueños son procesos mentales, emocionales o espirituales normales, son el eco de nuestro día. Por lo tanto, priorizar la búsqueda de mensajes en ellos es abrir una puerta gigantesca a la subjetividad, al engaño y a la soberbia espiritual. Fue precisamente esta dependencia de la experiencia personal lo que la Reforma intentó corregir con el principio de sola escritura. O sea, se buscó anclar nuestra fe únicamente en la roca de la Escritura, no en las arenas movedizas de la experiencia personal. Disculpa, pero no puedo aceptar esa manera de enmarcar el discernimiento. La instrucción bíblica es: examinadlo todo, retened lo bueno, no descartadlo casi todo por defecto. El escepticismo es una herramienta necesaria, sí, pero no debe convertirse en un cinismo que, como dice el mismo pasaje, apague al espíritu. La Biblia no nos deja a oscuras, nos da los criterios para ese examen, y son criterios objetivos, no subjetivos. El propio material los menciona. ¿Se alinea el mensaje del sueño total y perfectamente con la Biblia? ¿Exalta a Cristo o exalta a la persona que sueña? ¿Busca imponer nueva doctrina o una dirección autoritativa sobre otros? Estas no son preguntas subjetivas, son un filtro de acero basado en la palabra de Dios. Si una experiencia, ya sea un sueño, una impresión, lo que sea, pasa por este filtro y cumple estas condiciones, el mandato explícito es: retened lo bueno. No nos corresponde prohibir lo que Dios podría, en su soberanía, permitir. Entiendo el filtro, pero seamos honestas sobre su aplicación. ¿Cómo funciona ese examen en la vida real? ¿No se convierte fácilmente en un ejercicio de autoconfirmación, donde proyectamos nuestros propios deseos en un sueño ambiguo y luego usamos esos mismos filtros para confirmar que es de Dios? Es increíblemente fácil engañarse a una misma. Alguien quiere dejar su trabajo, tiene un sueño sobre volar libre como un pájaro y dice: Dios me ha hablado. Luego lo filtra y concluye que no contradice la Biblia y que lo hace sentir más cerca de Cristo. ¿Ves el peligro? Al final, la autoridad se traslada de la palabra objetiva de Dios a mi interpretación subjetiva de mi sueño. Eso es un retroceso, no un avance espiritual. El peligro del autoengaño es real, pero no es exclusivo de los sueños. Las personas pueden torcer las Escrituras para justificar sus deseos de la misma manera. El problema no está en el medio, sino en el corazón humano y en la falta de un discernimiento comunitario y maduro. Por eso el discernimiento no debe ser un acto solitario, debe hacerse en comunidad, con pastores y hermanos maduros que puedan ayudarnos a ver nuestros puntos ciegos. El mandato de probar los espíritus se dio a la iglesia, no a individuos aislados. Y honestamente es una tarea difícil, requiere humildad, requiere sabiduría. No es una fórmula mágica, pero el mandato está ahí. No podemos simplemente ignorarlo por conveniencia o por miedo a equivocarnos. Descartar una experiencia solo por su forma, porque es un sueño, en lugar de examinar su contenido a la luz de la Escritura y en el consejo de la comunidad, es crear una regla extra bíblica que la Biblia no establece. Y suficiente en la palabra escrita. Aunque Dios es soberano y teóricamente puede hacer lo que quiera, el patrón bíblico claro, especialmente después de Cristo, junto con sus múltiples y severas advertencias, nos empuja a alejarnos de la arena movediza de la subjetividad y a anclarnos en la roca firme de la Escritura. Los sueños, como bien concluye el material, no validan la espiritualidad de una persona. La fidelidad a la palabra de Dios, sí. Es una cuestión de dónde ponemos nuestra confianza, y yo elijo ponerla en la palabra revelada, no en la experiencia soñada. Y yo estoy completamente de acuerdo en que la Escritura es nuestra autoridad final, suprema e inerrante.
Mi postura no busca jamás exaltar la experiencia personal por encima de la palabra, sino todo lo contrario. Exige someter toda experiencia a la prueba de fuego de un discernimiento bíblicamente riguroso. El texto bíblico, como lo leo, no apoya una cesación total y explícita. Por lo tanto, reconozco la soberanía de Dios para comunicarse como Él quiso y con quien Él quiso, con el deber ineludible de nuestra parte de someter siempre cualquier experiencia a la prueba infalible de su palabra. No defiendo la credulidad, que es peligrosa, sino un discernimiento fiel, que es un mandato. Creo que esta discusión deja claro que hay una tensión esencial, güey, y probablemente saludable en este tema. Es la tensión entre la reconocida suficiencia de la revelación escrita, que es nuestra ancla, y la continua y soberana obra de Dios en el mundo, que es un misterio. El material que hemos analizado nos llama, por encima de todo, a una profunda cautela y a una dependencia radical de las Escrituras como nuestra única regla de fe y conducta, sea cual sea nuestra conclusión sobre los sueños. Exactamente. Y la exploración de estas dos perspectivas, creo, no nos deja con una respuesta simple de sí o no. Más bien nos invita a volver al texto, a estudiar con más profundidad, a ser sabios y humildes. Nos empuja a depender menos de nuestras experiencias y más de la palabra inmutable de Dios, que es y siempre será la única lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino.